salir bien informada. El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con el Mostrador en La Clave. Está ya con nosotros Marcela Jiménez y Natalia Saavedra. No me querían poner el micrófono. No querían ponerte micrófono, Nati. Este switch está complotando contra mi presencia. Sí, no, es que estos micrófonos que son inteligentes y que apenas tú llegas, automáticamente se te colocan al frente porque uno no puede llegar a agarrarlos y ponerlos. Claro. Son difíciles. No, pues nada que ver que no tenga micrófono la niña de economía, como le dicen en Twitter. Tienen miedo de... Qué buena la niña de economía del Mostrador, dicen en Twitter siempre. Tanto no me importa que digan que soy buena en mi profesión, lo importante es que me digan que soy joven. Niña. Ese es lo que te importa a ti. ¿Sí? ¿Por qué no hablamos la sinceridad mejor? Me parece muy bien. Ahora hay hecho objetivo. Cuando alguien es joven nomás. No, hay gente que se ve joven. Mi padre decía que la juventud es un estado espiritual. Por ejemplo, y no es broma, pero el ministro Monkever, que tiene 45 años y parece mayor a su edad. Está hecho. Parece el abuelito de nosotros. Tiene que ver con una actitud de demanda de vida. Ahora, el que se puede envejecer, yo creo que Aguilar. Mario Aguilar. Le va a dar el viejazo, como por decir, a propósito de que esta cosa se le salió de las manos. El desgaste, sí. Sí. Pero fíjate que Aguilar es de esos viejos dirigentes gremiales que han tenido, pero de todo. Pero que partió grande pausa y revolcones brutales, digamos. Y acá tiene una contra interna fuerte. Que empezó hace hartos días y que le ha sido muy funcional al gobierno, además. No sé si al gobierno, pero por lo menos ha tenido una dificultad para generar una posición única a la hora de mirar, si tú quieres, estratégicamente lo que ha ocurrido. Él pidió replegarse, así lo mencionó, sí. No pidió bajar todas las cosas, sino que replegarse después y seguir insistiendo por las otras cosas que estaban pidiendo sin necesidad de estar en paro, y que es una cosa que él mismo consideraba bastante razonable. Bueno, y ayer por 200 y tantos votos esa moción perdió. 259. Esa moción perdió. Sí, pero es que, a ver, Aguilar ha tenido un liderazgo sumamente interesante en el colegio de profesores y con todo el paro. Y cuando yo te decía que el ruido interno que ha tenido le ha sido funcional al gobierno, es porque hace 2 semanas, más o menos semana y media, empezó Gajardo a cuestionar el vicepresidente, expresidente del colegio, que salió ultra cuestionado, criticado. Con un liderazgo muy distinto. Muy distinto, pero además muy cuestionado internamente. Sí, Gajardo salió casi por la puerta chica, por decirlo de alguna manera. Entonces, y empezaron estas críticas a la forma en que que Aguilar estaba llevando el movimiento, y eso, te digo que fue funcional a la moneda, porque inmediatamente salió la ministra Cecilia Pérez a hablar del paro político, a hablar de las divisiones internas en el gremio, y de las candidaturas de y de la candidatura a gobernador regional, cosa que es mentira. Aguilar lo ha desmentido en todas las entrevistas, desde que salió publicado eso, en la tercera, lo ha desmentido en todas las formas y en todos los tonos, como también que no va a ir a la reelección porque además estatutariamente no puede. Entonces, por eso te digo que este ruido interno desde el lado de Gajardo le ha sido sumamente funcional a la moneda para levantar estas críticas y instalar estos discursos de que aquí no hay un interés por mejorar la situación de los docentes, sino que hay intereses políticos detrás solamente. Y en ese sentido, Gajardo ha sido muy poco inteligente. Por otro lado, yo encuentro que si bien generó mucho ruido al interior del colegio de profesores el llamado a replegarse, yo encuentro que fue sumamente sensato. O sea, es la 6ª semana de movimiento. Entonces, cuando has ido logrando de una ministra que se negaba rotundamente a sentarse a dialogar,
ya lograste sentarte, ya lograste avanzar. Cuando te dijeron no vamos a seguir dialogando si es que están en paro, del presidente para abajo, y 24, 48 horas después te llaman de nuevo y te dicen, ok, ya, sí, sentémonos otra vez. Cuando tienes las encuestas en mano que demuestran que tienes apoyo y que además el manejo del gobierno al paro de profesores le ha golpeado con dureza en el apoyo ciudadano y en su rendimiento de la encuesta, entonces creo que ocupar un poco la sensatez política y decir, ¿sabes qué? A lo mejor es bueno replegarse porque si nos desgastamos y nos dividimos, vamos a perder lo que hemos conseguido. Entonces, yo creo que ahí están operando adentro, por lo menos de algún sector, ciertos intereses más de corto plazo, que mirar el éxito o llevar a buen puerto. Igual la posición en la que queda Aguilar en estos minutos no es fácil, que tener un movimiento dividido, sostener una movilización por una sexta semana, cuando la diferencia es tan mínima, 250 votos es nada. Sí, pero para una decisión de ese calibre con los costos que implica esa decisión. A eso voy yo. Claro, por 200 votos en el fondo se genera y se te puede descolgar. fractura un movimiento, pero por otro lado yo creo que también hay que poner sobre la mesa un análisis que la Marcela mencionaba a propósito de la primera postura del gobierno, que es no nos vamos a sentar mientras estén en paro, luego se sientan. Y yo creo que el error ahí es un error también comunicacional, que lo hemos visto también en otras cosas, como por ejemplo cuando acudimos al gato, los niños primero, Chile en marcha, ni un día más de paro, y vamos haciendo gato. No al paro político. No al paro político. Y que a los 3 días tengo que empezar, no sé, a agarrar Twitter y votar los bots porque esta cosa ya no me está funcionando. Entonces, la primera pregunta sería, ¿el gobierno estaba preparado para este escenario o hay gente corriendo en círculo dentro de la moneda? ahora, Había un hashtag para decir, lo logramos, los niños volvieron a clase y lo tuvieron que borrar hoy día en la mañana, indicar, no lo suban, no vuelve nadie a clase. Déjame plantear una cosa para que no nos confundamos sobre algo. La diferencia entre una facción y otra son 250 votos. Claro. Que parece muy poco, pero si tú lo miras desde el punto de vista de la votación, tú tienes 12.000 y tantos votos por una y 12.000 y tantos votos por otra. Totalmente dividido. Exactamente, tú tienes una división muy grande en términos numéricos, sí. Solo que una es 250 votos mayor que la otra. Claro, si se volvía, iba a ser una pero negociación. el volumen de la división es una fractura casi miti-miti. No quedaba nadie contento. Por eso te decía que el escenario de Aguilar es complejo, porque cuando gana una posición por un margen tan mínimo, tienes una fractura y esa mayoría es tan débil, tan frágil, que no logra hacer que la otra mitad, que está en la posición contraria, se pliegue y acate, obviamente. ¿Con qué postura se sientan a negociar eventualmente? Eso es lo complejo, eso es lo delicado de la situación en la que están. Hay que decir en todo caso que el gobierno efectivamente, y sobre todo el Mineduc y la ministra Cubillo, han tenido cero talento para manejar esta cosa todo el tiempo. Entonces, no sé cómo van a aprovechar este escenario. Yo me imagino que... Traición, no sé, yo siento que vamos a volver a ese récord de boicot que también se ha dado en procesos de proyectos de ley. Yo tengo la impresión que hoy día hay 2 o 3 focos respecto de esta movilización en particular bien interesantes de seguir. Una es qué tanto esto genera un atrevimiento por parte de la disidencia al interior del Colegio de Profesores por ir por la cabeza de Mario Aguilar. Si esto es también una disputa interna en términos de liderazgo. Mario Aguilar ayer lo estuvo en Última Mirada y él reconoció que posiciones como la de Gajardo, la de Bárbara Figueroa y otras, básicamente la posición del PC había sido desde el comienzo crítica y antagónica de la dirección que hoy día había. Por lo tanto, tú, cuando se gana una moción, bueno, la pregunta es qué va a hacer los que ganaron esa moción para intentar generar condiciones que eventualmente permitan que sean esa posición mayoritaria la que eventualmente dirija el Colegio de Profesores. En segundo lugar, desde el punto de vista del gobierno, está en estos momentos en un limbo bastante interesante, porque
¿Qué es lo que va a plantear, creo yo, hoy día la ministra Cubillos? Si es que se va a enfocar en la división del colegio. Va a decir, mira, nosotros obvio. llegamos a una oferta, el interlocutor válido que teníamos entonces dijo que la oferta les parecía lo suficientemente atractiva como para replegarse y parar el paro, y sin embargo las propias personas de ese gremio le han dicho que no. No sé si seguirá siendo, o será si el ministerio seguirá considerando a Mario Aguilar el interlocutor válido, o tratarán de buscar algún otra persona o alguna otra manera de comunicarse con las personas que están en paro. Porque en términos estrictos, Mario, que es una persona que lo dijo ayer, nosotros respetamos esto y vamos a encabezar esto, pero desde el punto de vista de su negociación, es obvio que se debilitó, un poco respecto de del día anterior. Desde mi juventud, repito, desde el análisis político, quiero decir que yo creo que esto es muy conveniente para el gobierno. Porque nosotros estamos hablando precisamente de donde le conviene más poner el foco, que es particularmente de una eventual ineptitud negociadora de Mario Aguilar y del quiebre del movimiento. Pero no estamos hablando de la ineptitud del gobierno y de la negociación de Cubillos. Entonces, ahora yo siento que el gobierno va a decir, bueno, pero nosotros les ofrecimos lo que ustedes estaban pidiendo y ustedes no se pusieron de acuerdo y hay problemas. Sin además el gobierno sopesar que si eventualmente, como tú planteas, Fernando, esos profesores vuelven a clases, tengo al 49,9% de los profesores en desacuerdo con lo que el gobierno me propuso, y eso puede convertirse en un boomerang. Entonces ahora tienen un cortito tiempo para replegarse en el gobierno y ojalá usen ese tiempo a su favor para darse cuenta cómo van a negociar con un movimiento tan dividido, que puede ser algo que no sea a su favor, que le juegue totalmente en contra el resto del año en la conversación con los pero profes. además el punto de cuando yo decía hay que ver lo que ha hecho, hay que poner foco en lo que ha hecho el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno con el tema de los profesores ha sido un muy mal manejo. O sea, cuando ya tienes un conflicto que se te extiende por 6 semanas, primero que nada es porque no tenéis capacidad, no tuviste capacidad para solucionarlo, no tuviste la capacidad política para solucionarlo, ni la habilidad política. Segundo, cuando te metes ya finalmente a regañadientas contra tu voluntad, porque las encuestas te están haciendo mierda, lo que sea. Lo que sea. Hashtag, claro, lo que sea, pero te metes, se supone que ya te metes para solucionar esto, para destrabarlo, para salir del foco, y eso no sucedió tampoco. Entonces, y además te has tenido que dar sentencias y te has tenido que contradecir a tus mismas declaraciones públicas, porque eso yo no me voy a juntar con ellos, ya, me junto, no vamos a negociar en paro, negocio. Entonces, en ese sentido, el gobierno ha sido sumamente errático en su manejo. Y además de errático en su manejo, yo creo que sobre todo es el tema de la falta de habilidad política de la ministra Cubillos. Pero ella puede ser muy buena para varias cosas, pero convengamos que así como habilidad política, habilidades blandas no tiene. Y no hay que olvidar también que esta semana sufrió otro revés, que fue el rechazo de admisión justa, que si bien no es novedad, porque se sabía de hace meses que se iba a rechazar admisión justa, el golpe es exactamente el mismo. Tiene un mal combo. O sea, Marcela, pero permíteme disentir de tu análisis disienta todo lo que quiera. Respecto de un hecho puntual. Ayer, cerca de las 12 de la noche, cambió la forma en que esto iba a ser tratado y probablemente cómo va a ser percibido. Todo lo que tú puedes decir puede tener razón, pero en el momento en que al líder máximo del colegio de profesores, mayoritariamente por muy pocos votos, pero con una cantidad enorme de votos en la votación, le dicen que no, tanto las personas que son disidentes de su conducción dentro del colegio, como el gobierno con el cual está negociando, recuperan buena parte de un poder que hasta 2 o 3 horas antes no tenían. Recuperan. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque tú hiciste una oferta. Tú ya y caíste en todo lo que tú mismo habías señalado. Tú negociaste después de que dijiste que no ibas a negociar. Tú hiciste una oferta. Hubo consenso en tu contraparte de que esa oferta podía bastar para la movilización en términos de la huelga. Se pidió eso, se va a la votación de la base y se pierde. Y por lo tanto, tú tienes
a quien tiene todos los intereses centrados en torno a generar la mínima cesión posible, que tú, interlocutor válido como negociador, hoy día está con un cuestionamiento al interior del Colegio de Profesores. Y por lo tanto, por muy malo o penca que sea el gobierno, incluso la ministra, en montones de estas cosas, se le dio a partir de ayer en la noche si tú quieres, un gambito comunicacional que no lo tenía. Pero es solo comunicacional. No, que no sé, vamos a ver lo que pasa. Porque ¿qué pasa cuando esto efectivamente, primero hay dos cosas que se le caen? Primero, la evaluación de este segmento de la élite que ve en Cubillos una muy buena gestora, porque ella está poniendo, como lo hemos conversado en la radio, a los alumnos primero, a los niños primero, porque no quiere más paro, porque esa tesis, si siguen en paro, se le cae. Ahora venía el escenario, entre comillas, ideal, que era que se cerrara el semestre, vinieran las vacaciones y se pudieran sentar a negociar. Pero el gobierno está en este juego ahora como cuando te dicen a ti, a ver, piensa rápido. ¿Cómo en el fondo hoy día yo me preparo y me anticipo un escenario donde efectivamente si el paro se baja va a ser por un margen muy pequeño, con un movimiento fraccionado? Entonces voy a tener al 40, al 35, al 45% de los profesores disconformes con mi relación como gobierno, digamos, como jefe de estos profesores. Eso es lo que digo yo. No estamos disintiendo. Le da una pequeña ventaja, Sí, no claro. estamos disintiendo, Fernando, aunque me planteaste y me dijiste, permíteme disentir contigo, Marcela, sino que son dos visiones complementarias, porque una no es excluyente de la otra. Lo que yo te planteo del tema del gobierno no tiene nada, no excluye la realidad y el escenario complejo y difícil en el que quedó Aguilar a partir de las 12 de la noche, que es cuando se supo finalmente el resultado final, porque hay que decirle a la gente que el resultado iba a estar primero a las 7 de la tarde, después a las 9 de la noche, después a las 10:30 y finalmente terminó a las 12. No porque hubieran estado con el síndrome del Partido Socialista que no querían mostrar las actas, sino que porque la diferencia era tan estrecha que prefirieron alargar hasta entregar porque dieron un cómputo, no sé, a las 8, claro, que tenía el 40%, y ya ahí estaba claro que la diferencia era mínima. Entonces se alargó para tenerlo y entregar los resultados con el 100%, aunque la diferencia fuera para que no quedara margen de duda alguna. Entonces, no son excluyentes, son complementarios, porque en este tema hay dos actores. Y esos dos actores son la ministra Cubillo y Aguilar. Y en ambos, si bien en este minuto es efectivo, tiene una pequeña ventaja, tiene una ventaja el gobierno. Hoy día amaneció con una ventaja comunicacional, sí, pero amaneció con una ventaja. Eso es indiscutido. Pero lo que nosotros estamos planteando es que esto no es, el escenario está complicado para ambos. No, por supuesto. Para ambos actores y para ambos Por supuesto. Si lo único que yo señalo es cuando se te cambian las correlaciones de fuerza o se te cambian las circunstancias de un pleito, es una cosa que puede pasar de un momento a otro. Y tú tienes que pispar si es que estás en una situación de debilidad o si es que estás en una posición de fortaleza. Y por lo tanto va a ser sumamente interesante cómo continúa argumentándose las circunstancias de este conflicto que no ha terminado, que de hecho se votó para que se siguiera. Por lo tanto, va a ser bien interesante ver cómo el propio Mario Aguilar dentro de su gremio, cómo la ministra dentro del suyo, a raíz de las informaciones de las últimas horas, asumen. Eso va a ser muy interesante verlo, cómo ellos en el fondo se preparan, y yo creo que lo más relevante de la negociación es que precisamente negocian sin lo que dijo Marcela al principio, es un estigma que van a haber ciertas condiciones de que si vuelven a clases, de que si me firman 3 cosas, es decir, esto está tan abierto y las posibilidades son tan amplias que yo creo que eventualmente, predecir un escenario anticipadamente puede ser un error para el gobierno. Lo que tiene que hacer es sentarse con la página un poco en blanco, sin anticipar lo que ellos quieren hacer, quedarse un poco callado para que las cosas le resulten, siento yo. Y comunicacionalmente no vender un eslogan que después se lo tiene que probablemente guardar, digamos, o borrar de las redes sociales. Bueno, hay que ver, yo creo que estos son los momentos en que se prueban los dirigentes y sus capacidades y sus habilidades. Vamos a ver, o sea, si Aguilar tiene la capacidad de revertir este escenario complicado para él,
porque él ha sido un muy buen dirigente. Sacamos un tema con Macarena Segovia hace unas semanas atrás que hablaba del rockstar, así, de cómo la mística que ha imprimido en el gremio, etcétera, etcétera, A etcétera, diferencia de etcétera. Gajardo. A diferencia de Gajardo, más, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hay que ver en las duras y en las maduras a ver cómo sale adelante, y ahí se ve el talante del dirigente. Oye, muy cortito, tú decías estamos en discrepancia y te quiero decir que 2 contra 1 gana, así que esta mañana eres minoría. Lo que digas va a ser lo que nosotros decimos ganar. ¿Cómo saben ustedes que van a estar de acuerdo en todo lo que hablemos? Porque nos hablamos Porque nos antes afuera, conocemos. nos pusimos de acuerdo. Llegamos vestidas hasta iguales por lo general, además. Ya, hacemos una pausa y volvemos. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse. Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Donde estés, La Clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave y tenemos libros para regalar hoy día y 12 muy entretenidos. De hecho, vamos a tener al autor de uno de los libros en un ratito más, a Antonio Skármeta, Los nombres de las cosas que allí había, el último libro de Antonio Skármeta, que es una selección de los mejores cuentos de Antonio Skármeta, publicados originalmente en 5 libros que marcaron a toda una generación de escritores. Antonio Skármeta estará con nosotros acá en un rato más y vamos a regalar su libro, Los nombres de las cosas que allá había. Y también este voluminoso libro que trata sobre los años del boom de literatura latinoamericana, que parte con una amistad que después se quiebra, una amistad muy importante entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que generan entre ellos dos y todas las personas que siguen en torno a ese paraguas gigantesco que tuvo el boom latinoamericano de literatura, a un montón de otros escritores, qué sé yo, José Donoso, Jorge Edo, hace un montón, una cosa muy impresionante de muchos países, y fue investigada toda este crecimiento por Javi Allén, García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo. Aquellos años del boom se llama el libro, y junto con el de Antonio Skármeta, Los nombres de las cosas que allí había, los estamos regalando para concursar. #combinación clave y @megustaleercl. Yo amo Oye, a propósito- a García Márquez, lo amo. Amo a García Márquez. Yo casi lloré de la emoción cuando estuve en Cartagena de India y pude caminar por los lugares del amor en los tiempos del cólera. De verdad casi lloro. Yo creo que sí es exagerada, pero yo estoy hablando en serio, casi lloré. hay una cosa que tengo que confesar, y lo he dicho varias veces acá. También lloraste en Cartagena. No. Yo leí 100 años de soledad en el colegio. Yo también. Y la lectura del primer párrafo fue como una cosa, yo nunca había visto una cosa así. Una
una prosa tan excepcional como muchos años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué es esto? Bueno, pero el amor es la frase más excepcional por todo lo que evoca, lo que significa, que yo he visto en un comienzo de un libro. No, perdón, y era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba el destino de los amores contrariados. Sí, eso en los tiempos del cólera. Maravilloso. O sea, que en tiempos de 140 caracteres todo se echa de No, y el día en que Santiago Nazari iba a morir, extraña. También, que ese es crónica de una muerte anunciada. Sí. Oye, pero los comienzos son fantásticos. A propósito de libros y cultura, lo comentamos a la pasada la otra vez, les quiero recomendar 2 contenidos que vienen en el mostrador.cl, estoy como haciendo el branding. No, particularmente una entrevista muy buena que viene audiovisual a Sebastián Lelio a propósito de la baja de aportes culturales del Banco Estado, donde en el fondo plantean que el argumento que se está planteando es pobre para quitarle el financiamiento. Y también viene una columna muy interesante a propósito del ocaso del financiamiento, valga la redundancia, a proyectos culturales. Así que Cultura ahí está marcando pauta en ese debate que está bien interesante. Pero también tenemos un tema bien interesante de un caso que hemos seguido desde el principio en el mostrador Mercado, una nota de la Natalia sobre el caso Urenda. Oye, sí, para mi público de nicho, Claro, para tu público. Para mis 99, voy a tirar para mis 99 lectores. Para tu people. Claro, hemos seguido mucho el caso de la estafa de Gabriel Urenda, que fíjate que hay gente que ve las estafas empresariales en general como estafas chiquititas de nicho, no pasa nada, porque finalmente, lamentablemente, por la tipificación penal son normalmente penas remitidas, pero fíjate que esta es una defraudación de 11.000 millones de pesos. El doble de lo de Fuente Alba. El doble de Fuente Alba, son casi más de 80 afectados, y probablemente ahora viene una pata investigativa que está a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda, que es rastrear las platas de este personaje fuera de Chile. A ver, ¿por qué no nos cuentas un poquitito el contexto? Mira, este es un caso que se remonta a una corredora de bolsa, que además era una empresa intermediadora de valores en la que tú llevabas tu plata, en el fondo, y le decías, quiero invertir mi plata en la bolsa y quiero que esto me rente un poco. Esta empresa captaba principalmente, lamentablemente, como es el tipo de estafa, personas jubiladas, personas que habían vendido casas, o sea, que tenían un patrimonio de entre 350 millones, 1.000 millones, incluso algunas personas, y también grandes compañías que a través de ellos hacían pagos en el extranjero. Le pasaban un par de millones de dólares y hacían pago en el extranjero. Entre ellos una empresa muy grande que es filial de la azucarera Pantaleón, que se llama Panor en Chile. Bueno, y ellos empezaron a dar cuenta que este gallo no estaba pagando las platas afuera, no me está pagando la empresa que tú tienes como intermediario, y lo demandan por estafa y apropiación indebida. Junto con la empresa caen, como te digo, más de 80 afectados, y finalmente se descubre que la defraudación de este señor había superado los 11.000 millones de pesos en conjunto con el gerente general de la empresa, Sebastián González. Ambos hoy día están privados de libertad en Capitán Llaver. Dice que se ha hecho un poquito amigo de Garay, pero Rafael Garay, el fallido Rafael Garay. Pero precisamente a propósito de esa versión de la amistad, los querellantes han insistido en que este es el perfil de un estafador mucho más sofisticado, además hijo del fallecido ex senador Udi Beltrán Urenda, controladora además del grupo de empresas navieras. Entonces dicen, oye, aquí no es una persona que no tenía conocimiento, que no tenía educación empresarial, en el fondo estructuró una forma de estafar para juntar estos 11.000 millones de pesos, y esta platita al parecer se la llevó fuera de Chile, y son las gestiones que hoy día está haciendo la Fiscalía para saber si habían cuentas en paraísos fiscales. Pero ese hecho es sumamente relevante en el caso, y sobre todo para los querellantes, para los afectados, el hecho de que estén investigando platas afuera, porque Gabriel Urenda, su gran defensa siempre ha sido que se quedó sin nada, que no tiene plata para responder, que no tiene patrimonio para responder a las demandas y a los querellantes para poder resarcirles el daño. Pese a que tiene abogados privados. Tiene abogados privados, tiene claro. una familia bastante poderosa. Y de hecho en algún minuto hizo una como pequeña colecta, así como de 50 millones, así como un gesto que irritó más aún a los querellantes. Entonces su gran defensa y su gran argumento es: no tengo plata, no puedo pagar, no tengo plata, no puedo pagar. Si encuentran platas fuera de Chile, podría ser un giro interesante eso es lo relevante de la nota, el giro que puede dar.
y cómo eso se puede transformar en un revés bastante fuerte para los planes de Gabriel Urenda. Claro, que dicen que también está haciéndose amigo de Garay a propósito, para que encuentren que es un pobre leso, despilfarrador, vividor, y que efectivamente parece que era más inteligente de lo no que tenía acción en el Pasapoga como Rafael Garay. No se bueno, la pero todas estas personas que son timadores y que se creen muy inteligentes, me imagino que tendrán por lo menos una mínima observación del lugar en que se encuentran hoy día. Porque tan inteligentes eran que están presos, digamos. Es que también está la tesis de que en el fondo, como sabes que estos delitos hoy día tienen penas tan bajas en Chile, y que probablemente sean 5 años sin antecedentes anteriores llegues a pena remitida, que probablemente puedas cumplir 300 días privado de libertad en un anexo como esta cárcel, digamos, que es VIP, donde hay solamente 2 internos en el sector donde él está, donde tienen ciertas regalías, y después eventualmente sales y te vas del país y empiezas una nueva vida, digamos, en las Islas Caimán o en Malta, o como donde está Alberto Chang. Sí. Se ve mucho más hoy día en Chile la figura y fíjate del estafador empresarial que se mueve en ciertos círculos, y también de mucha gente que sin los resguardos necesarios invierte su plata, lamentablemente. A miedo de invertirla en las AFP, digamos, a resquemor de invertirla en otras cosas para mejorar sus pensiones, y terminan en estas pérdidas. Lo hemos visto también en otros casos. Bueno, siempre las promesas de plata rápida... Hay que dudar porque siempre por lo general terminan mal. Oye, ¿hoy día saben que hoy día es el Día del Periodista? Hay Día de la Prensa, Día del Periodista. No. Día del Periodista. El Día del Periodista Chile. es hoy en Chile. ¿Por qué? Porque un día como hoy se fundó el Colegio de Periodistas, y a raíz de eso se hace la conmemoración del Día del Periodista. Me acuerdo porque ¿Por qué entonces porque nadie me acaban de saludar por WhatsApp? Nadie mandó ni una cosa a esta radio, ni un queque. Ni un chocolatín. Y me parece extraordinario que no sea así, porque no tenemos por qué estar recibiendo cosas de las personas que nosotros... Yo estoy de acuerdo con eso. Uno no tiene que recibir ¿No podemos regalos. recibir una torta por el Día del Periodista? No. ¿Eso sería coima? No, la radio puede comprar una Exacto. No la fuente, la radio, los medios tienen que celebrar a su equipo. En leer la prensa o eventualmente en que seas nombrada de una determinada manera, no te puede mandar una torta. Entonces voy a ver, el jefe del Mostrador, que no voy a nombrar, y el jefe de Radio La Clave, que no sé cómo se llama, Rigor, ¿nos podría mandar una torta de su bolsillo para que no digan que no estamos, claro? No, pero bueno, Día del Periodista, feliz día a todos los colegas, a esta profesión que, por lo menos para mí, ha sido la forma más entretenida que encontré de ganarme la vida y pasarlo bien trabajando. No hay nada más entretenido que ser periodista. Se sufre, se pasa mal, sobre todo cuando uno está parado en el patio de la Moneda con 0 grados, pero... A ver, hay dos cosas que tú estás diciendo que yo creo que son sumamente interesantes a los ojos de algunos estudios que se han hecho respecto de, por ejemplo, los países que consideran que sus vidas son plenas o están representadas. Tú tienes hoy día en Chile, según lo que han habido varios estudios, una cantidad gigantesca de gente que trabaja en aquello que no era materia de su interés original. Ha tenido que terminar trabajando en algo que no era aquello de lo que quería hacer o para lo que se preparó a hacer. Si tú eres además inmigrante, probablemente eso aumenta exponencialmente. Y tú tienes en eso una carga, mira tú, una carga de, llamémoslo así para ponerlo en términos correctos, una carga de infelicidad laboral enorme. Cuando tú has terminado trabajando en algo que te fue forzado por las circunstancias y no algo que tú escogiste o algo que tú quisiste prepararte para justamente ser otra cosa. No existe probablemente nada que sea más recompensatorio, llamémoslo así, que trabajar en aquello que tú quisiste siempre trabajar. El futbolista que siempre quiso ser futbolista y le está yendo fantástico. El periodista, como tú dices, que quiso ser periodista, o el ingeniero que quiso ser ingeniero. Pero cuando la persona que estudió para algo ha tenido que terminar haciendo cualquier otra cosa porque la situación económica está mala. O que estudió lo que no quería porque lo obligaron, porque no le pagaron. O sea, la cantidad de gente que yo conozco que estudió porque los papás o porque no le dijeron que no, que porque la carrera era poco rentable y tenía que estudiar algo que fuera rentable bueno, porque por inteligentes han podido salir adelante. Habría que preguntarle, que eso sabe que es un síntoma bien interesante lo que está pasando en la sociedad chilena. Por ejemplo, las 70.000 personas que están manejando Uber hoy día, sí, lo están haciendo como
son estudiantes, por ejemplo, que están financiando. Efectivamente, tú te subes, por ejemplo, uno de estos taxis de manejo privado. No, yo soy ingeniero, te dicen, me han tocado periodistas, me han tocado... Y que fíjate que la otra vez hablaba con una persona y me decía, oye, hay un problema del que el gobierno no está haciendo tanto cargo, que tiene que ver con los trabajadores por cuenta propia, en un minuto en que la economía está bien dormida, en que se está poniendo toda la carne sobre la parrilla respecto a que por favor, la reforma tributaria salga pronto. Hoy día Alfonso Suet viene comentando en algunas entrevistas que apoyando al gobierno le ha sido cercano a la administración de Piñera, que ojalá si se aprueba la reforma, incluso la apuesta por un crecimiento sobre el 3%, en escenarios donde ayer los encuestados por el Banco Central, que es una medición que se hace una vez al mes, dicen que puede ser de menos de 2,5 el crecimiento del 2019. Bueno, pero es que ahí con la reforma tributaria entramos de nuevo a lo mismo que si queremos unirlo con el tema del paro de profesores. Hay un problema de gestión de gobierno. Negocio, no claro. puede ser, o sea, algo está fallando en el corazón de la moneda. Si presentas una reforma y te demoras 9 meses solo para que te apruebe la comisión la idea de legislar, algo te está diciendo. O sea, ya, ok, te compro, la oposición me niega la sal y el agua y no sé qué, bueno, pero por último el rol de la oposición, chao. O sea, todos los gobiernos, porque recordemos cómo era la UDI y RN en el gobierno de Bachelet, eran un azote, no le dejaban pasar ni una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te demoras 9 meses para que una reforma recién pueda hacer la idea de legislar, cuando cada semana esa reforma está puesta en tela de juicio, cuando han pasado los meses y no avanza nada en la tramitación ese proyecto, es que algo estás haciendo mal. Lo mismo que cuando tienes 6 semanas consecutivas los profesores en paro, y etcétera. Algo sucede, ¿para qué decir la reforma previsional? Hay algo en la gestión de gobierno que no se está haciendo bien. Y eso le está pasando la cuenta a Piñera hace rato ya. Nosotros varias veces lo hemos hablado acá y yo lo he planteado de que se está repitiendo el libreto con todo lo que se esforzaron en detectar los errores, con todo lo que se esforzaron en hacer un diseño para no repetir los errores de Piñera 1, los están repitiendo, pero calcado. A ver, yo encuentro que es verdad que hay, por parte de las personas de gobierno, incluso ellos comentan y lo dicen abiertamente, que están sorprendidos de que las expectativas que tenían para esta época no eran para nada las que estaban, ni en el ámbito económico. Ahí se le echa mano a la guerra comercial internacional, que en un momento dado se dijo que era una pamplina invocarla como factor. Claro, cuando Bachelet invocaba el concierto internacional era una excusa, pero ahora era una pamplina y hoy día pasó a ser acuciante. Pero para los efectos prácticos no se pensaba que se iba a llegar a una situación que generara tal grado de impacto en la economía chilena. Tienes en segundo lugar mucha más disidencia, efectivamente, tienes razón en eso, más disidencia en términos específicos en algunos de los proyectos de ley de la que eventualmente tú podías advertir después de una victoria tan voluminosa como la victoria del presidente Piñera en la segunda vuelta para la presidencia. Tienes incluso cosas bastante significativas. Cuando se vota mayoritariamente el informe que tiene que ver en la comisión, que tiene que ver con las responsabilidades políticas del ministro del Interior y del subsecretario del Interior sobre el crimen de Camilo Catrillanca, te vota a favor un diputado de Renovación Nacional y se abstiene un diputado de Bópoli. No se divide esa votación entre oposición y gobierno, no. Hay votos que se consiguen para que se considere que el ministro Chadwick y el subsecretario Villa tuvieron responsabilidades políticas, y eso incluso con voto y una abstención, que es de alguna manera una venia, de personas al interior del propio conglomerado. Eso sí, yo te puedo asegurar, por lo menos así me lo plantearon en algún momento dado, me dijeron, nunca más vas a ver cosas como esas. Como, por ejemplo, que haya un partido que levante discos pares, acusando al gobierno de que está
haciendo las cosas mal, como fue en el caso del primer gobierno del presidente Piñera con la UDI, cuando los parlamentarios levantaron estos dispares. No vas a tener te lo plantean también, no vas a tener una pelea muy fuerte e incisiva desde un sector muy cercano al presidente, porque su presidente, el presidente del partido, en esa época, Carlos Larraín, tenía una crítica muy fuerte a los mandos ministeriales sumamente técnicos y no políticos, hasta que se cambia todo el escenario cuando entran los parlamentarios. Larraín fue el dolor de cabeza del primer gobierno de Piñera. Y eso no se percibía que pasara por segunda vez. Y está pasando. Ya ha pasado. Y hay insinuaciones porque tú has tenido una serie de cosas que tú has hecho y que han estado mal. Por ejemplo, todas las situaciones de conflictos de interés que ha habido en cosas básicas. Ya no les importa nada eso, Fernando. No hay sí, pero ha tenido costo. Sí. Tuvo costo desde el intento de nombramiento de Pablo Piñera como embajador en Argentina hasta el viaje a China de los hijos. Tuvo costo. Claro, pero el gran tema en Piñera 1 siempre fue uno de sus grandes talones de Aquiles fue el conflicto de interés. Ahora que nombraste, y siguiendo la línea de lo que estás diciendo, Fernando, están repitiendo los escenarios, los problemas que ha tenido el gobierno internamente, que se te desordena las huestes propias, porque es normal que las huestes se te desordenen en periodo electoral, en periodo de campaña, cada uno, que ya empieza el otro año, empieza cada uno a remar por su lado ya, pero los primeros 2 años, cuando no hay elección, cuando venís con el vuelito del triunfo, se supone que es el periodo donde más aglutinado tienes que estar, y el gobierno, y este segundo gobierno de Piñera ha tenido muchos conflictos en su propia coalición, sobre todo los conflictos entre RN y la UDI, que permanentemente, más allá de que hagan conferencias de prensa conjuntas y que digan que ahora sí son coalición, tienen permanente conflicto. Hoy día el titular de hoy día es una nota muy buena, que se las ultra recomiendo, de Hernán Leyton, sobre el orden del poder adentro de Renovación Nacional. Alguien me podrá decir, hoy qué lata, ¿para qué eso es importante? Fíjese que es importante, porque resulta que recuerda precisamente lo que dices tú. Carlos Larraín era el poder absoluto en RN en el primer gobierno y le hizo la vida a cuadritos a Piñera, pero a cuadritos. Ahora, todo el primer año, RN tuvo un montón de problemas y reclamó innumerables veces a la moneda, por lo que se sentían perjudicados y dañados por lo que era el excesivo poder de la UDI dentro de la administración piñerista, considerando que Piñera es uno de un RN, o sea, es uno de ellos, y se han sentido permanentemente perjudicados, pasados a llevar, a pesar de que recuperaron la condición de partido mayoritario. ¿Qué cuenta la nota? Que toda esa travesía por el desierto ha llevado a que finalmente Mario Desbordes se ha consolidado como el poder dentro de RN, porque Carlos Larraín está bastante replegado. ¿Y sabes desde cuándo, Ito, tuvo que golpear la mesa Mario Desbordes? Pues te recuerdo que le eclipsó la cuenta pública del presidente. El presidente termina la cuenta pública y lo primero que hace Mario Desbordes es decir, yo creo que la reintegración en la reforma está de más, porque si no, no vamos a lograr nada. Que es el tema que ahora se está discutiendo de nuevo y que pone nuevamente nervioso al gobierno, y el ministro Larraín sale el lunes a decir en columna: la reintegración es clave en el proyecto, o sea, no toquen lo que quieran, pero por favor no se metan con la reintegración, porque es la palabra que le tengo empeñada yo a la élite. Pero ¿por qué te digo que yo creo que fue clave lo que hizo Desbordes ahí? Precisamente porque no criticó un pedacito, sino que era el presidente del partido mayoritario de Chile Vamos, y sale a las horas después de la cuenta a poner la bala sobre la reintegración. Y después les recuerdo que vino todo el conflicto y el griterío de la UDI por el ajuste ministerial. Hace semanas que debió haber sido el ajuste de subsecretarios. Sí, eso no. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué no hay nada? Se apagó. ¿Sabes por qué no hay nada? Porque el gobierno se quiere ahorrar, no ha logrado cuadrar el círculo para hacer el ajuste subsecretario y que no se le repita la pelea por los medios que tuvo entre la UDI y RN. No puede administrar ese conflicto. No puede. Lo está administrando con la inacción en el fondo. Entonces, y en ese sentido, son los mismos, son los titulares de la canción son diferentes a Piñera 1, pero el fondo sigue siendo exactamente los mismos problemas. Y eso le va a seguir pasando la cuenta, porque a medida que avanza el tiempo, o sea, estamos en julio,
quedan 6 meses, 7, en marzo del próximo año vamos a empezar con municipales, gobernadores regionales, las municipales van a estar unidas y súpermente empalmadas con lo que viene al año siguiente, las parlamentarias, y se te fregó la agenda del gobierno. ¿Tú crees que tiene alguna posibilidad, si Admisión Justa, que fue ultra criticada por distintas razones, desde su contenido hasta la utilización política que se le hizo del tema, ya fue rechazado? Hoy día vienen en los diarios diciendo que la ministra Cubillos está diciendo que lo van a reponer en periodo electoral. Están evaluando si lo reponen para las parlamentarias o las municipales. Claramente, eso es que te demuestra que el proyecto no tiene ningún fin para el tema de la educación. Tiene netamente un fin electoral, como se acusó desde el verano cuando la ministra hizo toda esta gira nacional, esta peregrinación por colegios y reuniones con apoderados que siempre dicen que están ultra galleteados para poder vender una imagen comunicacional. Ahora, entonces te quedan 6 meses para sacar cosas importantes. Bueno, eso que tú estás diciendo, Marcela, tiene un correlato sumamente interesante, porque todos los gobiernos de 4 años sin reelección saben que el segundo año de gobierno es absolutamente clave. Así es. Porque es el único año que después del año de instalación, que es el primer gobierno donde tú puedes hacer ensayos y cambiar las cosas hasta ajustar un equipo de gabinete que te lleva al resto del periodo, el segundo año de gobierno es el año donde tú no tienes grandes conflictos al interior de las coaliciones porque no hay elecciones. Nadie te está pidiendo cupos, nadie te está tratando de hacer aparecer antes de lo previsto como un candidato a una determinada cosa. Se centran los gobiernos en el segundo año en tratar de sacar la mayor cantidad de las cosas complejas que han prometido a través de sus programas, porque no tienes una cosa que es muy jodida y que a la nueva mayoría le pasó pero brutalmente, que es la contrainterna, que te puede fragmentar la posición del presidente o presidenta al plantear sus cosas. Y por lo tanto quedan muy pocos meses para que este segundo año termine, y tú tienes razón, a partir de la vuelta de vacaciones del próximo año, lo que vas a empezar a ver es crecientemente rencillas, porque tienes que pedir cupos, sé que además entran los gobernadores regionales, vas a tener una discusión respecto de a ver cómo se posicionan aquellos que van a ocupar el mismo territorio de los senadores, y por lo tanto va a haber inevitablemente una situación mucho más tensa al interior de las coaliciones, y la que más sufre en eso siempre es la coalición de gobierno cuando estás gobernando. Ahora es súper importante, es súper impactante para mí desde el punto de vista sociológico ver un fenómeno que les voy a poner un ejemplo práctico, porque uno ve al gobierno con un diseño comunicacional que parece ser el mismo desde que partió el gobierno y que no se ajusta rápidamente a la desafección política que estamos viendo. ¿Por qué les hablo de esta desafección? Porque, por ejemplo, ayer uno ve a un empresario, que son los ejemplos que a mí más me llaman la atención, como Andrónico Luksic, que aparece 2 veces en la prensa, con réditos parece mucho mayores a los del gobierno, o en una pseudo campaña que él ha dicho que no está haciendo. Con Arturo Vidal, primero en un club de fútbol, y apareció en todos los diarios hablando pateando al arco en este club Rodelindo Román, y en otra parte que se le ocurre poner un post de 5 líneas donde dice, ¿sabe qué? Yo creo que deberíamos volver al voto obligatorio porque esta cosa de no votar es impresentable. Y se llena de comentarios cuando nosotros, por ejemplo, comentamos este tipo de notas, viendo a Andrónico. Otros que le dicen viejo tal por cual, digamos, ¿qué te metes tú en la cosa de votar? Pero imagínate el efecto comunicacional que tienen pequeños actos, y que el gobierno, yo siento que intenta hacer lo mismo, pero le resultan fallidamente. A propósito de esto que hablábamos al principio, de estos eslogans que utiliza, estas intenciones, porque es muy distinta para mí el diseño de legado que tiene que hacer un gobierno respecto al que puede hacer un empresario o un personaje casi de farándula como se ha convertido Andrónico Luksic. El del gobierno tiene que tener profundidad, o sea, es lo mínimo que uno le exige, tiene que tener consistencia, y cuando no la tiene, efectivamente, yo siento que no hay que subestimar a la población pensando que, como son tontitos, ahí tú tienes un punto bien interesante respecto de el voto voluntario. Yo tengo la impresión de que deben haber muchos en la nueva mayoría actual oposición que están profundamente arrepentidos de no haber dado la pelea, por lo menos para que se discutiera. Bueno, y no lo conversan hoy día tampoco. Para que se discutiera si es que cabía o no cabía generar el voto voluntario.
Entre otras cosas porque lo que se ha demostrado que es exactamente lo mismo que pasa en todos los lugares donde hay voto voluntario. Es exactamente lo mismo. Las personas que tienden a ir a votar son generalmente personas que tienen una situación bastante más cómoda económicamente que las personas que no. Porque en gran medida en esos países las personas que no tienen una buena situación económica creen que no les va a cambiar nada la vida con respecto a su voto y por lo tanto no van a votar. Si que o sea, desde eso a que te vaya a gastar una luca en ir a votar, movilizarte en ir a votar, pues. Bueno, pero te estoy diciendo, para eso tienes que tener una disposición determinada. Determinada. Aquí, y yo lo he dicho varias veces, yo escribí hace mucho tiempo una columna justo antes de que se tomara esto, criticando junto con otro chileno que es también máster en políticas públicas en la Universidad de Harvard, Kenzo Asahi, y que revisamos la situación de 26 países que habían cambiado desde el voto obligatorio a el voto voluntario y cómo se había producido la situación al interior de esos países después de cierto tiempo de llevado adelante esto, y casi todos tenían exactamente el mismo patrón. Las personas que consideraban que siempre estaban en las partes bajas de las posibilidades de acceder a las situaciones de poder, terminaban no votando porque percibían que no iba a cambiarles la vida, y quienes conseguían llevar a más gente en general, en algunos casos, eran personas que movilizaban a aquellos que tenían más interés en mantener el statu quo. Y por lo tanto se producía un contrasentido respecto de lo que se buscaba en el voto voluntario. El voto voluntario no es para decirte, oye, escoge votar o no votar de la misma forma como escoge decir que te quieres usar calcetines grises o calcetines azules. No, tenía que ver con que tú generaras las condiciones para que hubiese un mayor control de tus decisiones políticas sobre la base de ser un sujeto parte de esto. Y eso no sucede. No sucede, además no tienes educación cívica, no tienes ninguna de estas cosas. Tienes generaciones lo que sí sucede, y que en Chile se ha visto claramente, es que las personas que más necesitan que haya política pública a su favor son las que menos van a votar. Así es. Voto censitario se llamaba antiguamente, cuando al final votaba solo la elite. No, cuando el voto censitario es el voto para el cual tú requieres ciertas condiciones específicas, ser propietario. A lo que voy yo, que vamos a terminar en algo parecido, porque con el voto censitario votaba cierta elite nomás, porque eran los únicos que cumplían los requisitos que había para votar. Pero la gente que necesitaba del Estado, de las políticas públicas, no podía votar. Eso es lo que ha pasado. Yo creo que ha sido, lo he dicho varias veces aquí en la radio, pero lo del voto voluntario ha sido uno de los errores más graves, y además propuesto y legislado por pura chaya para la galería. Me tinca que va a aparecer después de Lux, me tinca que si alguien es inteligente, va a aparecer rápido con la cartilla del... Sí, y te agrego el segundo error, a mi modo de ver. No haber hecho la educación cívica del año 90 en adelante. No, el segundo error es haber bajado el mandato presidencial de 6 años a 4 años sin reelección, y poniendo elecciones en los 2 últimos años de esos 4. Porque ahí tú tienes el gobierno dura 1 año y medio, o sea, se instala 1 año y dura el resto, como lo estamos viendo ahora, dura lo que dura este año, porque a partir del próximo año todo lo que domina son las consideraciones de cómo van los cupos de candidatos y parlamentarios dentro del gobierno y en la oposición, y se toma la agenda, todo lo que tiene que ver con las posibilidades electorales. Y eso durante los próximos 2 años. Y eso el presidente lo sabe porque le ha tocado sufrirlo la vez anterior, donde perdió el gobierno. Pero no aprendió nada, parece el presidente. No, estamos en la misma. Es que es difícil, créeme que es difícil cuando tú tienes un sistema donde que te empuja a que tú trates las cosas en corto plazo, solamente en corto plazo, porque no puedes ser reelegido, y por lo tanto tienes que tratar de obtener la mayor cantidad de cosas que puedas inaugurar dentro de tu periodo, que es una cosa casi imposible para el 90% de las cosas que se necesitan, porque necesitan más plazo, claro. Y por lo tanto empiezas a hacer actos que puedas
inaugurar y puedas mostrar en 4 años. Y todo lo importante, no importa el signo, no importa el signo ideológico del gobierno, todo lo importante se posterga. Porque cuando te llega el tercer año, resulta que estás viendo las elecciones parlamentarias y ahora las elecciones de gobernadores regionales, y el cuarto año parlamentarias, las municipales y gobernadores regionales el tercer año, y cuarto año parlamentarias y presidenciales, donde ya estás total y absolutamente entregado a que los partidos pasan a tener un manejo mucho más importante de la agenda del gobierno que el propio gobierno. Sí, así es. De hecho, lo único que te digo, Piñera debió haber tenido aprobada la reforma tributaria a finales del año pasado. De hecho. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Volvemos en un ratito. Chao. Hasta luego. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.